un nuevo amanecer y con él también la ilusión de seguir trabajando en la esperanza. El tiempo que se nos avecina de Adviento es precisamente eso, un tiempo en el que nos tocamos, miramos nuestra realidad y aunque la vemos oscura, aunque la vemos como una montaña inalcanzable, sin embargo, Dios y la iglesia nos va regalando unos textos, unas historias de vida del pueblo de Israel en los que nos recuerdan que aún en las circunstancias más difíciles e imposibles de superar, Dios lo hace posible. Entonces les invito a que en este encuentro de oración sea realmente un espacio donde yo permita el encuentro, tanto de Dios conmigo como de la realidad de las personas con las que trabajo, que las llevo en el corazón, y también pues con nosotros mismos. Va a ser una canción que se llama Las manos abiertas, que nos van a ayudar a disponernos, a prepararnos para este día de hoy. Serenar el dolor y ese miedo a perder, ir abriendo camino a cuanto ha de nacer, agarrar la vida fuerte y estrecharla sin temer, entregar la luz a quienes saben que el futuro está por ver, con las manos llenas de vida, con las manos llenas de vida. Y puestos ya en la presencia de Dios y reconociendo la necesidad que tenemos de Él para continuar generando esa esperanza, entregando la vida, el motivo de la oración de hoy es la carta del apóstol San Pablo en Filemón y también el texto evangélico. En la carta de Filemón está narrando una situación muy difícil que vivió Pablo de persecución, y en el Evangelio está también eh, los, los saduceos, las personas del pueblo de Israel que esperaban un reino espectacular que acabara con todos y todo lo malo que había en ese momento. Y sin embargo, pues Jesús les baja esas expectativas y le dice, mire, no, esto no va a ser así. Eh, el reino está dentro de ustedes, en cada uno de ustedes. Y cerramos con el testimonio de dos hombres, un sacerdote que fue indígena país, que fue mártir de la defensa del grupo indígena NASA, y un líder laico que se dedicó a las comunidades eclesiales de base y a los derechos humanos en Ucrania. Entonces, pues voy a ir presentando los textos, los testimonios, y a medida que ellos van pasando, pues yo voy entrando en esa conexión con Dios a través de esa palabra, y voy siendo muy consciente del eco que hace esa palabra en mí y en nosotros. El sacerdote Álvaro Uncuey Chocue es un sacerdote indígena de la comunidad de los Pais que se dedicó a defender las tierras, los derechos
de los indígenas Nasa en la región de Santander, gran parte, donde fue asesinado. Se convierte así en un mártir, un hombre que desde su entrega por el Evangelio lo concreta en un grupo de personas que son marginadas, que son no reconocidos sus derechos, y él toma esta causa y esta es la causa de su muerte. Fue un 10 de noviembre de 1984 que ocurrió esta tragedia. El otro mártir es Jafet Morales López. Es un laico, es un hombre que fue miembro de las comunidades eclesiales de base y promotor de los derechos humanos en el municipio de San Calixto, también en esa región de Ocaña, que es asesinado por los paramilitares el 10 de noviembre del 96. Las comunidades eclesiales de base que todavía existen en algunos lugares de América Latina son comunidades que desde la palabra de Dios oran, reflexionan la realidad y dan una respuesta desde el compromiso que genera la palabra en nosotros. De todo lo que él fue haciendo allí, hablando, denunciando, defendiendo, pues se convierte en un blanco de quien no quiere ese tipo de acciones. Y resulta que este proceder de poner zancadilla, de obstaculizar el bien de las personas, es tan viejo como el ser humano. Y hoy la palabra de Dios nos presenta a Pablo en la cárcel, no porque Pablo hubiese cometido una infracción, sino porque la predicación de Pablo del misterio pascual de muerte y resurrección de Jesús y la proclamación del Evangelio y el surgimiento de la iglesia en sus inicios, despierta sospecha, despierta contradicción y pues de momento no se atreven a matarlo. Sin embargo, lo meten a la cárcel. Y él mismo dice, esta prisión que sufro por el Evangelio. Y aún estando allí en la cárcel, él no deja de predicar, no deja de evangelizar, engendra un hijo en la fe, a Onésimo, que era un esclavo de un amigo suyo, y que él se hace cristiano por el testimonio de fe y de vida que ve en Pablo. Y Pablo tiene una conciencia muy clara de quien recibe a Dios en su vida, quien le acepta y quiere seguirlo, es una persona totalmente nueva. Entonces, siendo esclavo, lo envía para que le ayude a Filemón en la evangelización, pero no lo hace como decir, tienes que hacerlo, Filemón, sino que es muy delicado con él y le dice, apelando a tu caridad, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío, quiérelo como a ti mismo. Y le explica también el cambio, que quizá Dios permitió que Onésimo se apartara de Filemón para que ahora le recobrara para siempre, ya no como un esclavo, sino como un hermano muy querido. O sea, estas tres expresiones de Pablo nos están mostrando un hombre ya al final de su vida,
pero que no pierde ese entusiasmo de predicar, de anunciar a Jesús, de esa conciencia de la dignidad de ser hijos e hijas de Dios y de lo maravilloso que se puede vivir desde esta perspectiva. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como un hermano, como un hijo de Dios? Y leíamos en la diapositiva anterior cómo Pablo también se compromete en lo económico con Onésimo. Dice, si los gastos no los puedes cubrir, yo los voy a cubrir. Si quieres te firmo un pagaré, decía. Y la última frase que está mostrando ese corazón grande de Pablo es, por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Y cuando los invitaba a prepararnos para la oración, les decía que el texto evangélico de hoy es ese reconocimiento que el reino de Dios es silencioso, es sin mucho ruido, es sin mucha pantalla, diríamos hoy, sin tanto protagonismo. El reino de Dios está dentro de nosotros, o sea, hay que buscarlo y encontrarlo ahí. Nos vamos a quedar un rato contemplando, reconociendo esas actitudes, esos gestos, esas señales de reino que hay dentro de mí y que a la vez yo también reconozco en los que están a mi alrededor. Y Teresa de Jesús, que también vivió este proceso de descubrir el reino dentro de ella, de descubrirse habitada y de descubrir que somos seres de gran hermosura y dignidad y que estamos hechos para entregarnos, para darnos y para continuar esa obra de evangelización que Dios confirmó con el misterio pascual de Jesús. Y dice que entonces los ojos en el verdadero y perpetuo reino que pretendemos ganar. O sea, está hablando de que las cosas de acá son muy buenas, son importantes, las necesitamos. Sin embargo, nosotros aspiramos a otro reino, a otra vida que ella misma también dice que se empieza ya desde acá y que muchos hombres y muchas mujeres también
con los ojos puestos en el verdadero reino, han sido capaces de entregar la vida, como los testimonios que escuchamos hoy, pero también otra cantidad de hombres y mujeres que también lo han hecho. Y en los reinos es muy importante lo que llaman la honra, el apellido, la descendencia. Teresa lo vivió con mucha fuerza en aquel tiempo más, pero hoy nosotros también lo vivimos, ¿no? Depende nuestra procedencia muchas veces para que te acepten en un trabajo, para que te reconozcan, depende de las universidades donde estudiaste, de los colegios. También hoy tenemos honras. Y Teresa nos dice y entiende que la verdadera honra está en Dios. Dice, ¿por qué? Pues todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. Y dejamos este día en manos de Dios. Pedimos también la intercesión de la Virgen de la Esperanza y que mantenga nuestra vida en bullición, en deseos de entregarla, de cuidarla, de protegerla en todas sus manifestaciones y también de agradecer a las personas que han sido tan comprometidas con su vida, tan entregadas como en este caso estos dos hombres, que han sido capaces de entregar la vida, porque estas personas sabían que si continuaban con el trabajo que estaban haciendo, posiblemente las iban a desaparecer del camino. Pero no lo hacen porque su compromiso con las personas, desde su fe, desde Dios, no se los permite. Entonces se convierten en testigos, se convierten en mártires por la causa del Evangelio y la construcción del reino aquí y ahora. Todo por Jesús.